Hola, buenos días. Buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Y hoy también iniciamos el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Leamos este pasaje que se llama El Concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. Como es largo, para no hacer los videos tan largos, lo vamos a dividir en tres partes. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al 7. Leamos entonces el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, recuerda que la semana pasada leímos acerca del primer viaje misionero de los apóstoles Pablo y Bernabé. Viaje que hicieron porque el Espíritu Santo les encomendó a ellos dos que hicieran este primer viaje misionero cuando estaban ellos congregados con la iglesia en ayuno y oración. Y leímos que cuando ellos terminaron su primer viaje misionero, el cual les tomó aproximadamente unos 2 años, en el cual recorrieron 3 países, después de todo eso, cuando ellos volvieron a casa, a su punto de partida, que era Antioquía de Siria, les contaron a todos en la congregación acerca de su viaje, todo lo que habían hecho, cómo Dios había obrado a través de ellos para la gloria de Dios y bueno, todas las maravillas que Dios había hecho en ese viaje y cómo literalmente se había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ellos, los apóstoles Pablo y Bernabé, estando contando todas estas cosas acerca de lo que fue su primer viaje misionero, algunos de los que estaban escuchando ahí y que venían de Judea enseñaban que si las personas no se circuncidaban, no podrían ser salvos. Y es que ellos eran judaizantes, es decir, judíos que estaban enseñando que se tenía que cumplir estrictamente la ley de Dios para ser salvos. Y es que en el Antiguo Testamento podemos leer lo siguiente. Levítico capítulo 12, versículo 3 dice: y al octavo día se circuncidará al niño. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Había que circuncidarse para ser salvo o no? Bueno, lo que pasaba era que en el Antiguo Testamento Dios había dado la ley. Es decir, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, esa es la ley de Dios. Pero lo que los judaizantes no sabían era que Cristo había venido al mundo y mediante su sangre que fue derramada por nosotros se había hecho un nuevo pacto. Mateo 26-28 dice: son palabras del Señor Jesucristo, escucha, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Bueno, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Te ruego, por favor, que mires el video que se llama Informe de Pedro a la Iglesia en Jerusalén. Te dejo el link en la cajita de descripción. Es el video en el cual hablamos detalladamente sobre la circuncisión. Por favor, te ruego que lo mires. Ve a la cajita de descripción al finalizar este video y ahí lo puedes encontrar. Sigamos leyendo, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen
Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, entonces, ellos estando en Antioquía de Siria, como ya hemos mencionado, contando todas las maravillas que Dios había hecho durante su primer viaje misionero, cuando llegan estos judaizantes y rebatieron contra ellos y discutieron. Y mira que no fue una pequeña discusión, sino todo lo contrario. Así que se dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén junto con algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que se diera solución a esta cuestión tan delicada. Porque Pablo y Bernabé sabían que por medio de la sangre de Cristo era la sangre del nuevo pacto y que por eso los gentiles recibían la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero, por otro lado, los judaizantes decían que no, que si los gentiles no se circuncidaban, que no podían ser salvos. Así que para solucionar esta cuestión no pequeña que tenían entre ellos, decidieron ir todos a Jerusalén. Es como si en nuestro tiempo, ante un pleito, se llevara la cuestión a una instancia superior. Asimismo, ellos dijeron, bueno, ya no peleemos más bien vámonos, se van ustedes y ustedes y ustedes, vamos a enviar una comisión, vayan a Jerusalén, allá ante las autoridades, que eran los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, y resuelvan esa cuestión allá. Y así sucedió. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¡Gloria a Dios! Bueno, ellos entonces se fueron camino a Jerusalén a resolver esa situación tan delicada. Y mientras tanto, en el camino hacia Jerusalén, los apóstoles Pablo y Bernabé aprovechaban para ir predicando el evangelio a todos. Mira que ellos no desperdiciaban ninguna oportunidad para hablarles a otros de Cristo. Ellos dijeron, bueno, ya que vamos camino a Jerusalén, sigamos predicando a los gentiles y a todos que mediante la fe en Jesucristo somos salvos. Gloria a Dios. Y así fue que ellos, pasando de camino por Fenicia y Samaria, les contaban a los gentiles de estas cosas. Y los creyentes se gozaban y se alegraban en el Señor. Y a propósito, nosotros también tenemos que hacer eso. Es decir, no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para hablarles a otros acerca de Cristo. Aprovecha cada vez que salgas de tu casa a hacer vueltas, diligencias o lo que tengas que hacer para hablarles a otros de Cristo, al señor del taxi, al del bus, al que te atiende en la caja para pagar la compra, al señor de la tienda que te vende un helado, mejor dicho, a todo el mundo a tu alrededor. Predícale de Cristo. Si bien es cierto que a veces toca muy rápido, porque solamente disponemos de un par de segundos mientras que nos reciben el dinero de la compra o cosas así que pasan muy rápido, pero no importa, habla de Cristo, porque esos segundos, así sean solamente segundos, son los segundos mejor aprovechados en toda tu vida. Gloria a Dios. Y lo que va a pasar es que esa persona a la cual tú le hablaste de Cristo, así sea unos segundos, Dios va a enviar otra persona que le confirme lo que tú le acabas de decir, y otra y otra y otra. Y de un día esa persona dice, pero hoy me dijeron esto, mañana me dijeron lo mismo, lo leí aquí en esta parte, y empieza la transformación y empiezan a llegar las personas a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, sigamos leyendo.
Entonces, ellos finalmente llegaron a Jerusalén. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Finalmente llegaron a Jerusalén e informaron todas las cosas gloriosas que Dios había hecho con ellos durante su primer viaje misionero y a los gentiles y en fin. Pero, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Seguía la discusión en Jerusalén también. Unos decían que los gentiles, los apóstoles y ellos, que los gentiles eran salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Y otros decían que no, que para que fueran salvos era completamente necesario que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Entonces, versículos 6 y 7. Del 7 de la primera partecita vamos a leer. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: ¡Wow! Sigue la discusión, sigue y mucha discusión, dice aquí, hasta que finalmente, después de mucha discusión, Pedro se levantó, el apóstol Pedro se levantó y dijo, versículo 7, ahora sí la última parte: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¡Wow! Recuerda lo que ya hemos leído acerca de esto que Pedro estaba hablando, de cuando Dios lo llevó a Pedro a que hablara sobre Jesucristo a Cornelio, el centurión romano, y a toda su casa. Si no has visto esos videos, te ruego que los mires. Te dejo el link en la cajita de descripción. Son 3 videos, por favor, míralos completos. En la cajita de descripción te dejo el link de la primera parte. Y ahí siempre en la cajita de descripción de todos los videos puedes encontrar el link del video siguiente y del video anterior, así que no vas a tener ninguna pérdida. Mañana continuaremos con este pasaje. Y recuerda, no desaproveches ninguna oportunidad para hablarles a otros acerca de Cristo, así sea tan solo segundos. Y recuerda que para eso, para poder hablarles a otros, necesitamos fe y valentía. Y ya oramos por eso. El viernes que acabó de pasar, oramos por eso. Míralo, si no lo has visto, también te dejo el link en la cajita de descripción. Y este viernes 22 de octubre vamos a orar pidiéndole a Dios sabiduría, porque también necesitamos fe, valentía y sabiduría para la gloria de Dios.